Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este día estaremos terminando el capítulo 18 de la Segunda Confesión de Londres de 1689, que tiene que ver con el tema de la seguridad de la gracia y la salvación. Hemos visto en la clase anterior algunos aspectos de los cuales quisiera repetir, recordar tres de ellos. El primero es que los que no creen, de hecho no creen, no deberían de sustentar ninguna esperanza de vida eterna, ninguna esperanza de salvación, pero en este grupo también están aquellos que creen falsamente, aquellos que creen que Dios va a actuar de una forma tal que va a salvar a toda la humanidad sin tomar en cuenta quién se acerque o no al Señor. Y eso pues sabemos que es una esperanza falsa. También en este grupo están aquellos que vienen a la iglesia porque están acostumbrados a venir a la iglesia y no porque hayan conocido al Señor. Aquellos que vienen a la iglesia porque desde pequeños aprendieron o porque sienten que les conviene, porque sienten que es de provecho para su relación con las demás personas, pero tampoco han creído en el Señor. La Biblia nos enseña de que tales personas tienen también una esperanza que no es segura en el Señor, una esperanza falsa. También hablábamos de que aquellas personas que creen en el Señor se esfuerzan por obedecer a Dios. Es decir, si yo estoy convencido de lo que el Señor ha hecho en mí, si Él me ha transformado, si Él ha puesto su Espíritu en mí, si Él vive en mí, mi deseo va a ser agradar al Señor. Y para agradar al Señor, yo tengo que obedecer al Señor. No agradamos a alguien cuando no le obedecemos. Entonces tenemos que obedecer al Señor. Y toda persona que de verdad ha creído se esfuerza en obedecer a Dios. Y cuando le falla a Dios, esa persona siente dolor en su corazón, esa persona siente pesar en su corazón, esa persona busca a Dios por perdón, ruega a Dios por perdón y hace el propósito de cada día ser mejores para el Señor. Y el tercer punto que quisiera recalcar de lo que ya se había estudiado es que la verdadera seguridad se basa únicamente en el sacrificio de Cristo y en la evidencia que el Espíritu Santo pone en nosotros. Eso es lo que vimos en la reunión anterior. Para hoy nuestro programa tiene solo dos puntos principales: la seguridad de la salvación y las condiciones que disminuyen tres puntos, las condiciones que disminuyen nuestra seguridad de salvación, y por último, la seguridad de la salvación es sostenida por Dios. Padre eterno, te damos gracias por el momento que nos permites estar en tu casa. Ayúdanos, Señor, a afirmar la seguridad de la salvación en nosotros, no porque nosotros podamos hacerlo, sino más bien, Señor, porque atendemos a tus promesas, atendemos a los recursos que tú nos das, atendemos a la ayuda del Espíritu Santo que has puesto en nosotros, y por eso, Señor, ayúdanos a entender y a vivir con seguridad delante de ti, sabiendo de que tú eres fiel para guardar nuestro depósito para aquel gran día. Bendice, Señor, a tu iglesia. Amén. Muy bien, hermanos, el punto número 3 de la confesión, que es con el que estaremos iniciando ahorita, nos dice el párrafo que estaremos viendo como primera parte: esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. No sé si el párrafo nos parece lo suficientemente claro, y lo que vamos a ver en esto es, lo que nos está diciendo la confesión ahorita es que la seguridad de la salvación, dice la confesión, parece decir la confesión, de que no depende en realidad esencialmente de la fe, sino que el creyente, dice, puede llegar a adquirir esa seguridad de la salvación a través de muchas dificultades y por pasar mucho tiempo, y hasta entonces puede ser partícipe de tal seguridad. Al parecer eso es lo que dice. La pregunta sería: ¿la seguridad de la salvación pertenece en realidad a la fe o no pertenece a la fe? ¿Por qué yo estoy seguro de ser salvo? ¿Por mi fe en el Señor o por otras razones? Parece ser que eso es lo que la confesión nos está diciendo. En palabras de la confesión, pareciera decir que la seguridad de la salvación no depende de la fe.
¿verdad? Así es como más o menos lo leemos. Pero según las Escrituras, sí pertenece a la fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál de las dos posiciones es la que vamos a aceptar como correcta? No estoy diciendo en ese punto que vamos a desechar la confesión. Lo dijimos desde el principio, las confesiones no son infalibles. Lo único infalible es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál posición es la correcta? ¿Cuál deberíamos de abrazar? Y vamos a tener que meternos a considerar dos puntos interesantes acá. Si les parecen raras las palabras, no se preocupen. Trataré de explicarlo de tal manera de que, aunque nos olvidemos del nombre que aquí traemos, recordemos la esencia de lo que esto significa. Y vamos a hablar de la seguridad objetiva de la salvación y de la seguridad subjetiva de la salvación. Y tal vez vamos a encontrar un poco de discrepancia en la forma en que entendemos los términos, porque cuando hablamos de objetividad, generalmente pensamos en lo que podemos ver, tocar, palpar, hacer. Pero en este punto, cuando hablamos de objetividad, no nos referimos a lo que nosotros hacemos o sentimos, sino a lo que Dios hace para asegurar la salvación en nosotros, ¿verdad? En el otro punto, la seguridad subjetiva sería aquella que nosotros creamos, aquella que nosotros pensamos. Por eso les digo, van a sentir un poco de discrepancia, pero por favor entendamos lo que teológicamente la seguridad objetiva depende de Dios y la subjetiva de nosotros. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. La seguridad objetiva de la salvación, entonces, es el hecho en que Dios garantiza esa seguridad objetiva de la salvación. Y número uno, ¿cómo la garantiza el Señor? Bueno, primero por medio de sus promesas, las cuales son evidentemente claras en las Escrituras. La Biblia en uno y otro lugar nos afirma, nos informa, nos dice que la salvación es segura para el que ha sido regenerado por la sangre del Cordero. Juan capítulo 10. Versos 28 y 29, yo sé que son pasajes conocidos, dice, y yo les doy, el Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo está garantizando que aquellos que oyen su voz y le conocen, como dicen los versículos anteriores de este mismo capítulo, no van a perecer jamás, no porque ellos tengan los méritos suficientes para no perecer, para mantenerse firmes, sino porque hay alguien que los tiene en su mano y dice que ese es Dios. Pone, por ejemplo, al Padre sustentando la vida del cristiano, como también Él mismo, como el dador de la vida, como el que se ofreció por nosotros. Él sustenta nuestra vida. Así es que dice el Señor, no se preocupen, ustedes no pueden perecer. ¿Por qué? Porque mi Padre me los ha dado a ustedes. Y mi Padre que me los dio es mayor que todos. Y nada ni nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces podemos estar seguros de eso. Y a esto llamamos en este momento seguridad objetiva de la salvación, lo que el Señor hace por nosotros, lo que el Señor nos promete y lo que Él garantiza a través de las Escrituras. Hebreos capítulo 7 y verso 25 dice, por lo cual, hablando siempre de Cristo, puede también salvar por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por un año, por 40, por 30. No dice eso. Dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está garantizando que nuestra salvación es segura porque Cristo, en este caso está mencionando, es capaz, es suficiente, tiene el poder, tiene la autoridad para salvarnos a nosotros perpetuamente. Y entonces, cuando hablamos de este tema, seguridad objetiva, es lo que Dios ha hecho. Y Dios nos garantiza, nos promete que a nosotros nos da vida eterna. El otro aspecto que tiene que ver con la seguridad objetiva de la salvación es la misma obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es decir, yo puedo pensar que tengo una salvación y puedo creer que esa salvación la obtengo porque yo soy buena gente,
porque yo hago buenas obras, porque yo me relaciono muy bien con mis hermanos y no le doy problemas a ninguno. Por favor, no voy a comentar ese punto. Por cualquier cosa que yo haga, creo que a veces puedo tener eso, pero la Biblia nos demuestra claramente que nuestra salvación es segura porque depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7 dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la obra de Cristo la que nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora dice la Escritura, nosotros hemos resucitado con Cristo. O sea, nuestra vida ahora no es nuestra vida, sino que tiene que ser la vida de Cristo manifestada a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros pensamos, a través de lo que nosotros vivimos. Romanos capítulo 8, un pasaje, por cierto, muy conocido, muy bonito en este sentido, dice verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna cosa que nos pueda separar del Señor. No importando qué situación puede ser, no importando que sea la vida, no importando que sea la muerte, que estemos en un paso de muerte, que estemos afligidos porque nuestra vida peligra. No, en ningún momento. Citamos hace poco a Policarpo cuando dice, tantos años, y perdonen que no me recuerde de los números, 80 y algo de años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo lo voy a negar ahora? No importa que yo muera, yo estoy seguro porque Él es el que permanece fiel para mí. Es su promesa, es su obra en nosotros lo que nos garantiza, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Y el punto número 3 en este sentido es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. ¿Para qué está el Espíritu en nosotros? ¿Qué obra el Espíritu en nosotros? ¿Por qué Dios nos da su Santo Espíritu? Y esto sirve para garantizar que somos salvos, verdaderos hijos del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello, hermano, significa propiedad. El sello significa, en aquella época, significaba precisamente el derecho a propiedad que se tenía sobre esa cosa sellada, ¿verdad? Había un sello y eso representaba incluso al propietario de eso. Entonces dice, el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros como un sello de propiedad. Pertenecemos al Señor, somos del Señor. Y el verso 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no simplemente está puesto en nosotros como sello de propiedad, sino que dice que también es la garantía para nosotros de que eso que el Señor ha dicho que va a hacer en nosotros se va a cumplir. Cuando hablamos de las arras, precisamente lo que significa es, yo te voy a dar mi protección. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que todo lo que tú necesitas suceda en tu vida. Y el pasaje está hablando de salvación. No estoy hablando ahorita de bendiciones materiales. Claro, muchas veces la bendición de Dios va acompañada de bendiciones materiales, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo importante es qué ha hecho el Señor con nuestra vida. Y aquí dice, les estoy garantizando vida eterna por medio de sellarlos como propiedad mía, y por medio de darles una garantía de que lo que les estoy ofreciendo lo voy a cumplir porque ya tienen el Espíritu Santo viviendo en ustedes.
Entonces la seguridad objetiva tiene que ver con lo que Dios hace. Y dijimos las promesas que encontramos en las Escrituras acerca de la seguridad de nuestra salvación, la obra de Cristo, que creo es un tema que la iglesia debería de tenerlo ya muy claro. Hemos hablado sobre este tema no por un mes, sino creo ya por varios meses, ¿verdad? Esa obra del Señor a favor nuestro y por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora bien, está también la seguridad subjetiva. Y antes de hablar, bueno, permítame, voy a pasar a ese punto ahorita. Lo voy a leer, no va a aparecer en pantalla, pero se lo voy a leer y más adelante se los pongo. La seguridad subjetiva de la salvación se refiere a la convicción personal, a qué tan convencido estoy yo. La convicción personal e interna que un creyente tiene de estar salvado por Dios. Usted se acerca a un creyente y le dice, ¿qué piensa acerca de su salvación? Entonces el creyente dice, ok, yo he sido salvo por la gracia del Señor, y estoy salvo y estoy salvado y estoy siendo salvo por la gracia del Señor. Pero tal vez haya algún creyente que en un momento dado diga, como que tengo mis dudas, ¿no? Entonces a eso se refiere, la convicción personal e interna de un creyente tiene de estar salvado por Dios, que es una sensación de seguridad que no depende de pruebas externas, no depende de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios dice, sino de la experiencia individual de fe de cada uno y de la relación personal que tenga con Jesús. En la mente nuestra generalmente pensamos en eso. ¿Y por qué quise leerlo antes? Porque cometí acá un error y lo moví hace poco, donde el comentario de esta lámina lo pasé a la anterior, y así es que voy a tener que tocarlo sin que ustedes vean la otra parte. Ok, muy bien. ¿Por qué la confesión parece decir que la seguridad de la salvación depende más de esa seguridad subjetiva que de la objetiva? Porque al parecer eso es lo que vimos en lo que mencionaba anteriormente. Y hay un comentario acá y voy a leerles unas partes. Dice, los teólogos de Westminster, conste, estamos estudiando la Confesión de Fe de 1689, ¿verdad? Pero la Confesión de Westminster también en este punto son iguales, y la persona que escribió este comentario estaba leyendo la de Westminster. Dirigieron las tendencias antinomianas, decía yo, de su época, haciendo hincapié en la seguridad subjetiva. El antinomianismo, hermanos, tiene que ver con el hecho de que yo considero que no hay una ley que cumplir. No hay normas, no hay reglas. El hombre se considera libre de cumplir cualquier cosa. Y en ese sentido, exageraban hasta el punto de decir, pues no hay necesidad de obedecer a Dios. Salvo, siempre salvo, y se acabó todo. No hagamos ninguna otra cosa. Y no estoy diciendo que tenemos que hacer para ser salvos. Entonces ellos, al hacer hincapié en la necesidad de que nosotros demos muestras de que de verdad somos salvos, dejaban un poco de lado la seguridad objetiva de lo que Dios hace y pensaban más en la seguridad subjetiva, precisamente por esa condición de la época en que ellos estaban viviendo. Así que destacaron el examen personal que llevaba a que los creyentes reconocieran evidencias prácticas en sus vidas de obediencia a la ley moral de Dios y a los mandamientos de Dios. Entonces decía, no, tú tienes que estar seguro de la salvación, pero vas a estar seguro de la salvación si tú haces esto, si tú haces esto otro. Si no, no puedes estar seguro de la salvación. Es lo que ellos enseñaban. Pero el problema fue que algunos en la iglesia presionaron con exageración esta idea de que un verdadero creyente tiene que esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de estar seguro plenamente de que es salvo. Y por ejemplo, la sobria y minuciosa predicación de los puritanos ingleses, bueno, si conocen un poco de historia, van a ser que este grupo de puritanos siempre hacía hincapié en la obediencia a la palabra, que no es incorrecto hacer hincapié en la obediencia a la palabra, pero muchas veces exageramos, y es lo que dice, que exageraron tanto que cada cosa tenía que ir de una forma tal que si no se apegaba a ciertas reglas y podía llevar a caer en un legalismo, ¿verdad? Entonces, ellos decían que había que tener una sobria y minuciosa interés por por las situaciones de obediencia. Así de que lo que nos dice es la sobria y minuciosa predicación de los puritanos ingleses del siglo XVII ocasionó que por lo general mucha gente cristiana careciera de seguridad, sin poder disfrutar de confianza incluso respecto al fruto evidente de la salvación.
Pero ellos tenían el propósito ¿de qué? De marcar la diferencia entre lo que la religión tradicional les enseñaba a su gente y cómo el cristiano tenía que vivir, ¿verdad? Y por eso siguen hincapié en ello. La Biblia enseña con toda claridad que los verdaderamente salvos nunca pueden perder su salvación. Ya leímos Juan 10:28. Han sido sellados de modo permanente con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Y nada puede separarlos del amor de su Salvador. Ya lo leímos también, Romanos 8:38 y 39. Sin embargo, al mismo tiempo, la palabra de Dios también manda que todo cristiano profesante, toda persona que diga que es cristiano, debe examinar su vida para ver si la salvación que ha afirmado es realmente auténtica. Es decir, no se trata de que voy a examinar mi vida para decir, me falta hacer esto para ser salvo, sino que dice, examina tu vida para ver si de verdad tú estás en los caminos de Dios. No vaya a ser que estés creyendo que sí y no lo seas. Segunda de Corintios 13:5 nos dice algo al respecto. Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué dice Pablo? Miren, examínense ustedes. Y tienen que aprender a conocerse y tienen que saber si de verdad el Espíritu de Cristo está en ustedes. ¿Y qué dijo en Romanos? Él en la carta anterior en Romanos dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Entonces, sí, tiene que haber un examen, tenemos que estar convencidos, tenemos que entenderlo. Sin embargo, esa convicción no depende tanto de nosotros, sino de la obra que el Señor ha hecho. Y este es el párrafo que les leí, que la seguridad subjetiva de la salvación se refiere a la convicción personal que cada uno se forme en base a la experiencia individual de la fe y su relación con el Señor. Entonces tenemos dos aspectos. Uno es la seguridad objetiva, que tiene que ver con lo que Dios promete, hace, y con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y la seguridad subjetiva, que es nuestra convicción de que de verdad estamos en el Señor. Ok. Si en realidad la salvación es verdadera, habrá señales de que el Espíritu está obrando en la vida de esa persona, tanto en actitud como en comportamiento, tanto en lo que dice, piensa y hace, y cómo se relaciona con otras personas. Santiago 2:18, lo voy a leer en una versión diferente de la Reina Valera, dice, se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe, muy bien, yo en cambio digo que tengo obras. Entonces dice, pues, ya que razonamos así, a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras. Que yo, por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. Es decir, hay personas que pueden hacer obras sin fe. Pero, hermanos, todo aquel que tiene fe en el Señor, de hecho, debe de producir obras. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y por eso Pablo se atreve a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Sigue la confesión diciendo, sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas libre y gratuitamente por Dios, fíjense, libre y gratuitamente, no hacemos nada, sino que son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, esa seguridad, no está hablando de alcanzar la salvación, sino la seguridad de la salvación, puede alcanzar esa seguridad sin una revelación extraordinaria con el uso correcto de los medios, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por este medio su corazón se enchance en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Dice, ok, dices que eres cristiano, muy bien, vas a alcanzar esa seguridad sin necesidad de que el Espíritu Santo te revele algo más especial.
De hecho, el Espíritu Santo está en nosotros y nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí dice, lo puedes hacer a través de lo que tú vives, a través de lo que tú haces. Y es tu deber, es tu obligación. Muéstrala hasta el fin. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Luego dice, ¿para qué? Para plena certeza de la esperanza, para que estén seguros de qué es lo que esperan, porque eso les va a dar seguridad a ustedes, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, sean obedientes, para que no estén ociosos y sin fruto, para que den frutos en el Señor, para que se vea de que ustedes están siendo imitadores de aquellos que han demostrado su fe y que podemos encontrar a la luz de las Escrituras. Y no solo a la luz de las Escrituras, podemos encontrar en la historia de la iglesia grandes hombres de Dios que ejercieron su fe en el Señor y no estuvieron inactivos. Siempre estuvieron trabajando para la obra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia nos exhorta también a nosotros a hacer. No para ganarnos, lo repito, no para ganarnos la salvación, sino para afirmar en nosotros la convicción de que en verdad el Señor ha obrado en nuestra vida y nos ha transformado, nos ha cambiado. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, en el capítulo 1, dice lo siguiente, verso 5 en adelante. Vosotros también, a los creyentes, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Ya tienen fe? Añádenle virtud. A la virtud, añádanle conocimiento. Al conocimiento que van adquiriendo, añádanle dominio propio. Es decir, a saber dominar nuestros deseos, a controlar nuestras emociones. Al dominio propio, agreguémosle paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Por qué dice Pedro? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ni con lentes se le arregla. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no tendréis más dudas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos de tal manera que nuestras acciones sean la obra de la obediencia a las instrucciones del Señor. Pero también este punto 3 tiene una advertencia. Y la advertencia está en una frase corta, y si lo leemos así lo vamos a sentir raro, pero ahí lo vamos a leer. Dice, así de lejos de todo lo que hemos estado hablando, de que tiene que ser una manifestación de buenas obras, de una vida en el Señor, de frutos en el Señor como obediencia por la salvación que ya Él nos ha dado, así de lejos está esta seguridad de salvación de inclinar a los hombres al libertinaje. Es decir, ¿estoy seguro que soy salvo? Tengo esa seguridad por lo que Dios ha hecho y por lo que veo en mí, si quiero decirlo de esa forma. Pero dice, eso no da lugar a que tú hagas lo que te venga en gana. No es libertinaje. Por eso Romanos 6, 1 a 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible que un creyente diga que ha conocido al Señor y que persevere en el pecado. No estamos diciendo que el cristiano va a dejar de pecar, porque lastimosamente seguimos con esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero es diferente caer en alguna situación de pecado que vivir todo el tiempo en pecado. ¿Verdad? Dice, no va a perseverar en pecado. Juan 15, 4 a 10 lo traigo ahí, no lo vamos a leer, pero ustedes conocen la ilustración que el Señor da acerca de la vid y los pámpanos. Y el Señor dice, ustedes tienen que permanecer en mí para que produzcan los frutos que el Señor quiere que produzcan. Debe haber una permanencia, una cercanía al Señor. Es decir, no podemos pensar en cristianos que están toda la vida dando un mal testimonio. No podemos pensar en eso. El cristiano tiene que vivir
de acuerdo a la palabra de Dios. Punto 4. El párrafo número 4 de la confesión del capítulo 18, y el título que traigo acá es Condiciones que disminuyen nuestra seguridad. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras. Yo en un momento puedo decir, yo sí estoy bien seguro de la salvación, y de repente puede llegar algo a mi vida que me debilite. Eso está diciendo. Y las maneras son, primero dice, por negligencia en conservarla. Y cuando habla de esto, está hablando de seguridad, no de salvación. Y quiero que eso quede bien claro, hermano. No estamos hablando ahorita de que si la salvación es segura o no, sino que cuán convencidos estamos nosotros de que somos salvos. ¿Sí? Por si estamos pensando lo contrario. No estamos hablando ahorita de que vamos a conservar la salvación, sino que estamos hablando de conservar la seguridad de la salvación. Sí, la seguridad de la salvación. La salvación es segura. ¿Estoy seguro yo? Ok. ¿Cuándo voy a dudar? Dice, porque tengo negligencia en conservarla. Es decir, empiezo a descuidar ciertas acciones. Leímos hace poco que decía, se pueden afirmar a través de los medios. Y los medios a los que la palabra se refiere o la confesión se refiere, podemos mencionar, por ejemplo, la oración, el estudio de la palabra, la comunión con los hermanos, la producción de frutos, obedecer los mandamientos del Señor, en las relaciones que mantenemos con la gente, en cómo nos sentimos en relación a actividades de la iglesia, y me refiero a actividades bíblicas, hermanos, no a las actividades que nosotros consideramos que son actividades de la iglesia y que las hemos practicado por años y que es una tradición, no, a las actividades que la Biblia menciona como fruto de la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando descuidamos esos aspectos, como que ya empiezan a venir dudas. Mire, usted no vino un domingo a la iglesia, no vino una semana a la iglesia, está bien, no vino 2 semanas, sí, vino 3, no vino 3, ¿qué estará pasando? ¿Pasaron 2 meses? ¿Pasaron 3 meses? Como que ya no nos sentimos muy seguros, ¿no? Entonces, es a eso que se refiere, ¿verdad? Dice que también se puede disminuir por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista el espíritu. No vamos a ver las citas por razones de tiempo, ¿verdad? Pero si caemos en algún pecado, nuestra fe se debilita. Nuestra fe flaquea y el Espíritu Santo se contrista, se pone triste y no tiene, vamos a decirlo así, no tiene libertad para actuar. Cuando digo esto lo digo en forma relativa, ¿no? El Espíritu Santo es soberano y puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y tiene el poder para hacerlo, pero nosotros contristamos al Espíritu, lo entristecemos cuando vivimos de una manera incorrecta. También podemos flaquear en la seguridad de nuestra salvación por alguna tentación que venga de repente y que sea muy fuerte. Y por último, podemos flaquear en cuanto a la seguridad de la salvación porque Dios retire la luz de su rostro y que Dios permita incluso a los que le temen, a los que de verdad son cristianos, andar en tinieblas y no tener luz. Se oye un poco fuerte, pero yo quisiera ilustrarlo nada más con una historia bíblica, por supuesto. Tenemos a Job. Dios dio un testimonio de Job increíble. No hay un hombre como él, justo, perfecto, apartado del mal, un hombre íntegro. Y fue zarandeado por una enfermedad. Sus amigos que le consolaban, no le consolaban, lo atormentaban. Cuando yo me enferme, por favor, si van a ir así, no vayan a llegar a verme. Y era tan tremendo el dolor para Job, que Job en un momento dado, él quería defenderse delante de Dios, pero en un momento dado empieza a acusar a Dios de que lo estaba atormentando injustamente. Entonces no había luz suficiente para Job, para entender todo lo que Dios estaba haciendo en él y que en realidad Dios no lo estaba desechando, ¿verdad? Pero él se sintió en ese momento afligido, atormentado por lo que estaba pasando, y puede llegar a suceder también eso en nuestra vida. ¿Cómo es posible que estoy en el Señor y ahorita una aflicción tras otra, un problema tras otro, una angustia tras otra, cosas que no comprendo, y podemos flaquear en la seguridad de la salvación? Sin embargo, ¿por qué flaqueamos cuando esto está sucediendo? Porque estamos pensando en la seguridad subjetiva de la salvación, en lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, ¿verdad? Cuando depende de Dios, vamos a ver de que todo temor acerca de la seguridad de la salvación se deja de lado, que es el último punto. La seguridad de salvación es sostenida por Dios.
Y con eso concluye la confesión. Dice, sin embargo, los verdaderos creyentes nunca, óigalo bien, nunca son privados de la simiente de Dios. Son simiente de Dios, pertenecen a Dios, son parte de la familia de Dios. Nunca son privados de la vida de la fe. Nunca son privados del amor de Cristo y del amor de los hermanos. Sí, cuando andamos mal, no queremos ver al hermano. Lo encontramos en la tienda y nos vamos por el otro pasillo. Gracias a Dios que las tiendas aquí tienen un montón de pasillos, ¿no? Nos vamos por el otro pasillo para no encontrarnos, porque no queremos encontrarnos con el hermano porque nos va a preguntar algo y nos sentimos incómodos, ¿verdad? Pero dice que de eso no somos privados, incluso del mismo amor de los hermanos por nosotros, aunque nosotros estemos mal. No somos privados de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber. El Señor ha puesto eso en nosotros, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Cuando usted está en aflicción, cuando usted está empezando a dudar, la Biblia dice, tienes el apoyo del Señor, Él te asegura tu salvación, tienes la obra de Cristo que Él lo ha hecho por ti, te ha amado, te ha escogido, te ha lavado, te ha santificado, y además de eso tienes el apoyo de los hermanos en la iglesia. Además de eso tienes lo mismo que el Señor ha puesto en tu mente para que trabajes en ello y te ayude a entender que puedes salir de esa situación y que en verdad hay seguridad para ti. Por eso Romanos 8, 15 al 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tiene hijos usted? Algunos sí, tal vez algunos no. Pero sus hijos, quiéralo usted o no, nunca van a dejar de ser sus hijos. Y dice acá, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no importando cuántas aflicciones, cuánta angustia o cuántas dudas vengan a nuestra vida, somos hijos de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dijo el salmista, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren lo que dice el salmista. No está diciendo depende de mí. Le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Por qué estás angustiada, alma mía? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me siento así? Y dice, espera en Dios. No en ti. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, porque Él es la salvación mía. Y Él es el Dios mío. Él va a producir la alabanza en mí. Y Lamentaciones 3, 31 al 33 dice, el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si el Señor nos aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues Dios no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Hermanos, ¿podemos tener seguridad de salvación? Claro que podemos tenerla. La base más firme y más fuerte por la cual debemos de estar seguros es por la obra completa de la Trinidad en nosotros para darnos vida eterna y para garantizarnos esa salvación. Y si usted quiere añadirle, por su vida de obediencia en el Señor, usted puede estar seguro de la salvación. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a tu palabra y entender, Señor, y con gratitud que la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros, sino más bien depende, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos dices en ella, de las promesas que nos das, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, del Espíritu Santo que has puesto en nosotros y que vive en nosotros y que nos ayuda, Señor, para hacerte fieles. Señor, ayúdanos entonces a obedecer tu palabra y a dar fruto y a dar muestras de que tú en verdad nos has salvado.
Gracias, Padre, por tu misericordia en mostrarnos esta verdad. Amén.